Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con el hombre con 700 esposas y 300 concubinas. ¿Por qué Salomón tuvo que casarse con 700 esposas y mantener a 300 concubinas? Cuando Salomón ascendió al trono, posiblemente a una tierna edad de 20 años, tenía un inmenso potencial y se le otorgaron grandes oportunidades, pero lamentablemente el relato final de la vida de Salomón está teñido de decepción, a pesar de su prometedor y emocionante comienzo. El reinado del rey Salomón comenzó con una nota alta después de que su padre, el rey David, lo proclamara heredero al trono. Salomón, como el segundo hijo de David y Betsabé, tuvo la fortuna de nacer en una familia que seguía las instrucciones de Dios. Quizás su profundo conocimiento y entendimiento del camino del Señor influyeron positivamente en la crianza de Salomón. Crecer en un palacio siempre al borde del conflicto y la guerra no fue nada fácil para Salomón. Por ejemplo, Salomón fue testigo de cómo sus hermanos mayores, Amín y Absalón, causaban estragos desde primera fila. En un momento dado, Amín se vio obligado a forzarse a su media hermana para casarse. Por ese pecado, Absalón lo hizo asesinar. De hecho, durante los últimos días de David, Absalón incluso se declaró rey. Si no hubiera sido por la intervención de Natán el profeta, junto con las rápidas acciones de Betsabé, el reclamo legítimo de Salomón al trono habría sido negado. Tras la ascensión de Salomón al trono, su padre David entregó un emotivo discurso de despedida, como se registra en 1 Reyes 1:4. El rey David le dijo a su hijo Salomón: «Estoy a punto de partir de este mundo como todos los demás. Sé fuerte, actúa como un hombre y sigue diligentemente los mandamientos y las leyes del Señor tu Dios, como están escritos en la ley de Moisés. Obécele fielmente para que prosperes en todos tus esfuerzos y asegures la promesa del Señor para mí. La continuidad de tus descendientes en el trono de Israel será mantenida, mientras tus descendientes caminen fielmente con todo su corazón y alma ante el Señor. Nunca les faltará un sucesor». Salomón parece haber apreciado esta guía, como se ve en 1 Reyes 3:3, que dice: «Salomón amó al Señor y anduvo en los pasos de su padre David». En uno de los momentos más significativos del Antiguo Testamento, Dios se le apareció a Salomón en un sueño, como se describe en 1 Reyes 3:5, y le ofreció concederle cualquier petición. Dios le dijo a Salomón: «Pícale lo que quieras que te dé». Salomón reconoció que se le presentaba una oportunidad extraordinaria para pedir algo de gran importancia. Podía pedir cualquier cosa. Era como si Dios le hubiera dado un cheque en blanco y le pidiera que lo llenara con lo que deseara. Imagina si el Señor te despertara esta noche y te ofreciera la misma proposición. ¿Qué pedirías? Ten en cuenta que lo que pidas revelaría mucho sobre tus deseos y prioridades más profundos. La respuesta de Salomón a la oferta de Dios fue un testimonio de su sabiduría y humildad. Oró por discernimiento y sabiduría para poder ser un rey justo y efectivo para el pueblo. Salomón buscó la capacidad de distinguir entre el bien y el mal para administrar justicia sabiamente entre la gran multitud de su pueblo. Dios quedó inmensamente complacido con la elección de Salomón.
En respuesta a su oración, Dios no solo le otorgó una sabiduría incomparable, haciéndolo la persona más sabia que haya existido, sino que también le concedió gran riqueza y honor. Dios prometió que si Salomón caminaba en obediencia, cumpliendo sus mandamientos como lo hizo su padre David, tendría una vida larga y próspera. Y luego Salomón despertó, dándose cuenta de que lo que había experimentado fue una revelación. Salomón fue, de hecho, un gran rey y un administrador excepcional. Impulsado por la visión de su padre, emprendió el ambicioso proyecto de construir un magnífico templo para el Señor. La oración de Salomón por la dedicación del templo marcó un comienzo trascendental para su reinado, como se registra en 1 Reyes 8, 22, 53. De pie, frente al altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó sus manos hacia el cielo y ofreció una oración magnífica diciendo: Señor, Dios de Israel, no hay otro como tú en todo el cielo y la tierra. Has cumplido fielmente tu pacto de amor con tus siervos que siguen de todo corazón tus caminos. Has cumplido las promesas que hiciste a mi padre David, tanto en palabra como en obra. Ahora, Señor Dios de Israel, haz que se cumpla tu palabra a David, que siempre haya un sucesor sentado en el trono de Israel, mientras caminen fielmente ante ti, así como hizo mi padre. Este comienzo orante estableció el tono para el reinado de Salomón. Sin embargo, a pesar de su prometedor inicio, Salomón, más tarde, cometió dos graves errores, como se relata en 1 Reyes 11. No pudo evitar enamorarse de muchas mujeres extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sardoneas y hititas. Su involucramiento con estas mujeres eventualmente lo llevaría a su caída. Al final, el rey Salomón se casó con 700 esposas y tuvo 300 concubinas. Aunque algunos de estos matrimonios y relaciones eran alianzas políticas, era evidente que la inmoralidad también jugó un papel. Las consecuencias de estas relaciones fueron desastrosas. El ejemplo de Salomón fomentó una cultura de inmoralidad dentro del reino. A medida que envejecía y se volvía menos ágil cognitivamente, fue influenciado por sus esposas extranjeras, alejándolo de la devoción plena al Señor, tal como lo había sido su padre David. Siguió las prácticas de Ashtarot, la diosa de los sardoneos, y Molec, el detestable dios de los amonitas. Pero ¿cómo manejó Salomón estas esposas y concubinas? Bueno, obviamente no lo manejó bien porque fueron estas relaciones las que llevaron a sus acciones decepcionantes y eventual caída. Su caída sirve como un recordatorio sobrio de los peligros de comprometer la fe y los valores propios en busca de deseos personales y alianzas mundanas. Resalta la importancia de mantenerse fiel al Señor y permanecer devoto a Él, tanto en tiempos buenos como en momentos desafiantes. Como se describe en 1 Reyes 11, 7, 14, Salomón construyó estos lugares altos para el culto de dioses extranjeros, y el Señor se enojó con él por desviar su corazón del Dios de Israel. A pesar de que el Señor se le apareció 2 veces y le ordenó no seguir a otros dioses, Salomón no obedeció. Como consecuencia, el Señor informó a Salomón que le arrancaría el reino y se lo daría a uno de sus siervos. Sin embargo, por el bien de su padre David, el Señor decidió no hacer esto durante la vida de Salomón, pero declaró que sucedería durante el reinado del hijo de Salomón. El Señor también planeó dejar una parte del reino con el hijo de Salomón, dándole una tribu por el bien de David y Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido. Para llevar a cabo su plan, el Señor levantó a varios adversarios contra Salomón, incluyendo a Hadad el edomita, quien era descendiente del rey de Edom. Además, Jeroboam
Uno de los oficiales de Salomón se rebeló contra el rey. El relato de la vida de Salomón en Primero Reyes termina en el capítulo 11, versículos 41 a 43. Sin embargo, para obtener más información sobre el último capítulo de su vida, hay que recurrir a otro libro de la Biblia, específicamente Eclesiastés. A pesar de su tristeza persistente y las consecuencias de sus acciones, el legado de Salomón incluye la autoría de 3 libros de la Biblia: Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Estos libros probablemente reflejan las reflexiones y realizaciones de Salomón sobre la vida, la sabiduría y los errores que cometió durante su reinado. Salomón reinó sobre todo Israel durante 40 años antes de descansar con sus ancestros. Su hijo, Roboam, lo sucedió como rey de Israel. En Eclesiastés, Salomón reflexiona sinceramente sobre su búsqueda de la felicidad y los diversos caminos que exploró. Descubrió que una vida sin una relación con Dios, el Creador, era en última instancia fútil, llevando al vacío y a la falta de propósito. Salomón intentó encontrar satisfacción en la sabiduría, pero se dio cuenta de que estas búsquedas eran como perseguir el viento, y infructuosas y sin sentido. Intentó buscar el placer y la risa, llenando su palacio con festividades, pero incluso estos placeres lo dejaron insatisfecho. La búsqueda del placer sin una conexión con Dios no trae verdadera alegría y satisfacción. Salomón también intentó perseguir el lujo y la riqueza en busca de la felicidad. Sin embargo, descubrió que las posesiones materiales y las riquezas no traían una felicidad genuina. Buscó el placer en el vino y abrazó la necedad, pero estas experiencias no lograron proporcionar una satisfacción duradera. Salomón se involucró en grandes proyectos, construyó casas, plantó viñedos y creó hermosos jardines, pero ninguno de estos logros materiales pudo llenar el vacío en su corazón. Finalmente, Salomón experimentó con la lujuria y el placer físico, pero descubrió que tales búsquedas no podían traer verdadera felicidad. Incluso un harén de 700 esposas y 300 concubinas no fue suficiente para darle verdadera felicidad. El libro de Eclesiastés sirve como un relato reflexivo de los intentos de Salomón por encontrar propósito y significado en la vida a través de búsquedas mundanas. Sus conclusiones apuntan a la importancia de buscar una relación con Dios, ya que solo en su presencia se puede encontrar verdadera alegría y satisfacción. ¿Por qué Salomón se casó con 700 esposas y mantuvo a 300 concubinas? Fue principalmente para fomentar alianzas políticas entre las naciones circundantes. También fue debido a sus fallas morales. No pudo confiar en que Dios fuera la única fuente de su fuerza hasta que fue demasiado tarde. Gracias por ver. Por favor, suscríbete, comparte y dale me gusta a este video. Cuéntame, ¿cuál consideras que fue el aspecto más triste de la vida de Salomón? ¿Estás de acuerdo en que las mujeres fueron responsables de su caída? Que nuestro final sea mejor que nuestro comienzo. Amén. Dios te bendiga.